a tener, digamos, vamos a ver en la clase 3 del manual 3, que tiene que ver, o del bloque 3, que tiene que ver con la enseñanza. ¿Cómo vamos a poder enseñar de una manera ya más práctica? Hemos platicado, bueno, como pudieron ver el manual, lo voy a compartir ahorita y voy a compartir pantalla, amigos, perdónenme. Compartimos pantalla. Cuidado. Ahí donde, aquí está. Se llama el manual Principios de preparación de un mensaje. Yo sé que aquí hay varios que tal vez, pues bueno, van a dar o ya han dado alguna clase, que tal vez tienen en su corazón el poder compartir una materia, dar un estudio, y pues más allá de un estudio, que claro que es importante, pues tal vez hasta iniciar, ¿no? Un discipulado en su casa con algunas personas, y eventualmente cuando toque tal vez preparar algo para la iglesia, que puedan pues estar con algunas herramientas. Hemos visto ya algunos principios de cómo preparar el mensaje, en donde hablábamos del mensajero, cómo debo estar yo preparado, el mensaje también, veíamos creo que fue la clase 1, la clase 2, pues aquí viene de esta manera, cómo el mensajero tiene que estar preparado, ¿no? Vivir no una vida apartada para Dios solamente cuando va a compartir, sino que sea un estilo de vida, una rutina. Veíamos también en esta clase 2 acerca del mensaje, la emoción, cuál es el punto que debe de tener esa palabra. ¿Se acuerdan? Hace 8 días platicamos de 2 palabras. Platicábamos de logos, ¿se acuerdan? Y de la otra palabra que era rema, ¿va? Logos y rema. Yo me acuerdo porque es más fácil cuando uno prepara clase acordarse de las palabras, ¿no? Pero pues no se nos olviden, acordemos, palabra logos, palabra rema, que es rema es esa parte de logos que nos toca el corazón, que nos transforma, que nos hace llorar a veces y que pues es lo que hace así como que transforme nuestra vida. Ese rema que yo creo que todos vivimos en algún momento de nuestra vida. Yo creo que en algún punto una palabra, algún momento, algún acercamiento que tuvimos, fue esa palabra que se impregnó en nuestra vida, y eso fue el rema, decíamos, de el logos, ¿no? Como que viene toda la palabra de Dios que es logos, y el rema es un versículo, una pequeña frase, que como que paz, despierta todo. Veíamos eso la clase anterior. Y hoy vamos a hablar acerca del método. ¿Qué estrategias vamos a usar para compartir? Algunos tips de poder que podemos ir usando en el mensaje, que como veremos no es lo más importante. Lo más importante es el mensaje y bueno, obviamente estar nosotros preparados. El método vendrá a ser pues un bosquejo, un esquema que nos va a dar cierta línea, aunque, pues repito, esto viene a ayudarnos, pero no es lo más importante. Pero sí va a ser útil, ¿no? Sí va a ser una herramienta útil para poder estudiar, para poder preparar un mensaje. Entonces vamos a ver el día de hoy estos tips, ¿ok? Pero, pues vamos a orar para dar inicio a este mensaje, ¿vale? Señor mío, te damos muchas gracias porque tú nos permites estudiar tu palabra y también, Señor, a través ya de este bloque 3, nos permites poder obtener herramientas para poder compartir tu palabra. Permite, Señor, que estas herramientas que el día de hoy podamos adquirir puedan ser usadas, Señor, de acuerdo a tu dirección y en tu sabiduría. Que no nos hagamos sabios, Señor, en nuestra propia opinión o creyendo que esto, Señor, nos hará todo, Señor, nos dará el resultado, sino que lo entendamos como herramientas útiles, en donde lo más importante es tu palabra y tu dirección. Te damos gracias y te pedimos que tú nos ayudes a comprender todo lo que vamos a ver el día de hoy y ponemos, Señor, todo esto en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y bueno, pues tenemos aquí estos tres puntos. Decíamos el mensajero, el mensaje, el método.
Y en esa tercera parte, lo que vamos a estudiar de acuerdo al manual, van a ser 2 puntos. Uno de ellos es la preparación del mensaje, cómo lo puedo preparar. Y la segunda parte, que es la parte más aplicativa, es la entrega del mensaje, ¿va? ¿Cómo lo voy a entregar? Podemos tener en nuestra mente, yo creo que les ha pasado, que tenemos todo un discurso y yo tengo una idea en la cabeza, pero al momento que la quiero hablar, como que meto la pata o me faltó decir algo o me confundo o queriendo reforzar una idea. A veces tenemos una idea, queremos reforzarla tanto que le doy muchas vueltas al asunto, le doy vueltas a la idea y es así todo una situación de hilos desordenados. Aquí algo importante es hacer todo un ordenamiento de ideas para que cuando lo hablemos plasmemos el mensaje concreto de una manera clara y de una manera ordenada también, para no decir después, híjole, esto lo hubiera dicho al inicio, o sale, esto lo hubiera dicho al final, o hubiera terminado mi mensaje con este versículo, ¿ok? Entonces es bueno preparar el mensaje y la otra es cómo lo entregamos, cómo lo hablamos. En alguna ocasión platicaba con un amigo hace muchos años que me decía acerca de cuando le tocaba el compartir. Ahorita, pues bueno, no sé en dónde ande esta persona, pero él decía, él tiene un corazón pues muy padre, ¿no? Pero él decía, no, yo no preparo el mensaje, yo llego y cuando me toca compartir es como que lo que vaya saliendo, lo que fluya. Y en su momento pareciera tal vez un comentario muy santo, ¿no? O muy guiado por Dios. Nosotros lo teníamos como maestro en escuela dominical, cuando estábamos dando, bueno, estábamos como coordinadores en escuela dominical en Toluca, lo teníamos a él como maestro. Y él dice, no, pues es que yo me paro y lo que vaya fluyendo. Y pues tuvimos que hablar con él de cierta manera y decirle, bueno, sí, eso está padre, ¿no? Pero hay que tener un orden. Tenemos que tener una dirección, es decir, una introducción, el mensaje en sí, y tenemos que tener también una conclusión. Es decir, tenemos que tener bien clara la idea de lo que queremos compartir. Eso es algo bien importante. Si no, ¿qué va a pasar? Les voy a empezar a hablar de ideas y de puras cosas así que vayan surgiendo y tal vez ni se va a ligar una con otra. Tenemos en la Biblia ejemplos. Esteban, al que apedrearon el primer mártir, cuando lo estaban juzgando y por apedrear y estaba en todo ese momento, él suelta un discurso, pero podemos ver ese discurso que dice Esteban, si no me equivoco está en Hechos 11, Hechos 10, algo así, eh, que está bien enfocado el mensaje, ¿no? Va con todo hacia los judíos y tiene un propósito perdón, pues sí, hacia los fariseos, y tiene un propósito muy específico, aunque lo estaba diciendo en ese momento, tenía un propósito, un orden, y fue uno, o se considera uno de los mensajes evangélicos o de predicación más importantes. Entonces, bueno, tenemos que tener una preparación y cómo vamos a hablar, cómo vamos a entregar este mensaje. Entonces, uno de los elementos para saber, antes de empezar a ver cómo armar el mensaje, es a quién va dirigido el mensaje. Hacia quién va enfocado, ¿ok? Voy a leer esto un poquito. Tú estás buscando ordenar tus pensamientos y sacarles el mejor provecho de tal manera que puedas enseñarlo efectivamente. Miren, habrá personas que conozcan muchísimo. Hay personas que son intelectualmente bastante buenas, pero les cuesta trabajo expresar una idea. Entonces pueden tener aquí todo un mundo de ideas y súper increíble todo, pero si no se sabe enseñar efectivamente, el conocimiento se queda hasta el aire, ¿no? Ya no pasa. ¿Cuál es el reto de toda persona que quiere enseñar? Es que el mensaje que tiene en la cabeza o lo que tiene en el corazón que quiere decir, lo pueda expresar de una manera clara, sencilla, que se entienda, que las otras personas puedan, que cuando acabe el mensaje, puedan decir, ah, mira, si les preguntan a alguien, ¿de qué trató el mensaje, la prédica, la enseñanza o el estudio? La persona pueda inmediatamente decir, trató de esto. No sé si les ha pasado,
espero no conmigo, en alguna otra historia de la vida, que acabó una prédica, un mensaje y preguntas, ¿de qué trató? Y te quedas así como, pues habló de todo, creo, ¿no? Habló de todo, entendí muchas ideas, pero como que no sé cuál fue el punto que quiso decir. No sé si les ha pasado, a mí me ha pasado algunas ocasiones, y dices, bueno, ¿cuál es el punto central? La clave de aquella persona que quiera transmitir una idea es hacerlo muy claro y que la idea quede muy precisa, muy marcada. Por otro lado, el mensaje es la revelación central que buscas impartir. El mensaje es lo que Dios quiere decirle a las personas. Todo lo demás, llámese metodologías, eh, procesos que vamos a ver el día de hoy, vienen a ser como un adorno. Y aquí el manual nos pone un ejemplo eh, de, suponiendo que te regalan algo, te van a dar un regalo, colocan una caja, lo adornan, ponen un moñito. ¿Qué es lo importante de lo que tú estás recibiendo? El moñito, pues, puede ver bonito y está padre. La envoltura, lo importante al final de todo no es la caja o la bolsa, sino es el regalo en sí. A veces sale más cara la bolsa y el moño que el regalo, no sé si les ha pasado, pero lo importante es el regalo. Sin embargo, muchas veces nos podemos llegar a equivocar cuando predicamos o cuando enseñamos la palabra y queremos darle mucha envoltura, queremos darle un moñote, que son todas estas metodologías que hoy estudiaremos, pero nos olvidamos que lo más importante es qué quiero decir, qué quiero transmitir. Por ejemplo, si los invitan, si a Gabriel un día lo invitan a una casa y le dicen, hermano Gabriel, amigo Gabriel, primo, tío, no sé, tenemos problemas en la casa, ¿no? ¿Nos puedes venir a dar un mensaje tú que vas a la iglesia? Este, tenemos problemas matrimoniales, por ejemplo. Nos estamos ya separando, eh, necesitamos que nos leas la palabra de Dios, que nos enseñes, que nos ayudes, ¿no? Entonces va Gabriel y ora antes y dice, bueno, Señor, ¿qué quieres que yo les diga? Ese mensaje puede ser, por ejemplo, el perdón. Tal vez Dios te muestra y dice, necesitas hablarles del perdón, o necesitas hablarle del agradecimiento, o del compromiso, o de la autoridad, ¿no? De respetarse uno al otro. Depende qué es lo que Dios te ponga, ¿no? Por ejemplo, ese es el mensaje que se va a hablar. Todo lo demás que vamos a ver el día de hoy viene a ser la envoltura, el moñito, el sticker o la estampita, la cartita, que está bien, está padre. El mensaje se va a entender mejor, pero no perdamos de vista que el mensaje es lo más importante. Y ahora que estamos viendo, vamos a hablar un poquito del método, que es justamente esto. El método o lo que vamos a estudiar, obviamente está determinado, queda aquí a la mitad, entre el mensajero o mensaje, lo que yo quiero hablar. O sea, del lado izquierdo de este diagrama, estoy yo que voy a compartir, están ustedes que van a compartir, está lo que se va a compartir. Por ejemplo, vamos a hablar de la santidad. Yo voy a hablar de santidad, trato de vivir en santidad. El mensaje va a ser santidad. El oyente lo tengo que identificar. ¿Quién va a ser mi audiencia? ¿Van a ser niños? ¿Va a ser una iglesia mezclada de todo el mundo? O sea, de todo mundo que llegue, pues, o sea, de cualquier persona, edad, hombre, mujer, cualquier estado civil, casado, soltero, viudo, jóvenes, no sé. Tengo que identificar cuál va a ser mi oyente. Porque yo puedo acá hablar de la misma cosa, santidad, pero mi oyente puede ser diferente. Es por eso que es diferente una prédica de santidad para un grupo de jóvenes, o es diferente una prédica de santidad para toda la iglesia, o para hombres, o para mujeres, o para matrimonios. Depende mi oyente, voy a cambiar mi método de enseñanza, ¿sale? O sea, lo voy a ajustar. Si yo le quiero hablar sobre acercarse a Dios
a unos jóvenes, voy a ocupar una estrategia. Si le voy a hablar de acercarse a Dios a mi esposa o a mi esposo, voy a ocupar una estrategia diferente. Si lo hablo a, no sé, si voy a una cárcel, va a ser diferente, ¿sale? Tengo que tener bien identificado cuál va a ser mi audiencia o mi oyente. Y ahora, antes de pasar a los puntos, pues vamos a ver algunas características rápidas de por qué el oyente es importante. Colosenses 1:6 dice lo siguiente: que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, la palabra, y crece también en vosotros, desde el día que oyeron y conocieron la gracia de Dios. Entonces, es importante que el oyente no solamente debe recibir la palabra, sino también debe entenderla. ¿Cómo la va a entender? O sea, obviamente Dios se la va a mostrar, pero ¿cuál es nuestra tarea como predicador o como facilitador o maestro? Es poder explicarla de la mejor manera, que quede bien clara. A veces, como vamos a ver ahorita, tendremos que usar muchas herramientas para poderle explicar. A veces tendremos que usar, por ejemplo, ejemplos. Tendremos que usar analogías. Tendremos que, desde, por ejemplo, explicar de una manzana y tomar ejemplos así, ¿no? Muy cotidianos. Tenemos que buscar poder expresar bien nuestra idea, que quede bien plasmada, bien entendido el mensaje. Vamos a ver cómo más adelante. Después, Tesalonicenses 2:13 dice: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Ok? Aquí hay una afirmación que yo tal vez la pongo un poquito en duda. Dice lo siguiente: un mensaje enseñado o predicado no puede llegar a ser considerado exitoso a no ser que sea aceptado por los oyentes. Yo lo pondría en duda esta parte, porque no estamos para convencer a las personas. O sea, no estamos para aceptar, sino daríamos un discurso de motivación o daríamos lo que la gente quiere escuchar, que muchas veces es eso. Damos lo que la gente quiere escuchar. Es más, si yo les digo, sobre la palabra de Dios, nada, ¿no? Y ya hago esto, ¿suena bonito? Claro que suena bonito. Y es algo que inmediatamente lo van a aceptar. Si yo les digo, Dios es esto y aquello, lo van a aceptar. Y es verdad. Sin embargo, tal vez en algún momento tenga que compartirles algo que, ay, tal vez no sea tan bonito. Sobre, no sé, sobre la disciplina o sobre la autoridad o algunas cosas que tal vez, ay, esto no me gusta escuchar tanto, puede que humanamente digamos, ay, eso como que no tanto. Y no quiere decir que no sea la palabra de Dios. La palabra de Dios es tal cual y habrá testimonios, ¿no? Lugares donde se predicó, se convirtieron muchos, fue aceptada, y lugares donde Dios mandó predicar, y sabes, si no aceptan, pues ya hacer el corazón de ellos. Nuestra tarea es buscar explicar de la mejor manera, hablar lo que es la palabra de Dios, y Dios hará el resto, ¿ok? Ahora, claro que obviamente si lo explicamos mejor y lo hacemos dinámicamente y buscamos ejemplos, pues puede tener como más entradas, ¿no? La palabra de Dios. Ahora bien, vamos a ver esto. Este es el orden de lo que tenemos que buscar. Efesios 1:3. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de Dios, primer paso, habiendo oído la palabra de Dios, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo, segundo paso, creído en él, tercer paso, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando enseñemos un mensaje, tenemos que tener en cuenta que buscamos esto: que oigan la palabra
que la crean, y entonces va a venir el sello del Espíritu Santo, ¿sale? Muchos pueden quedarse aquí, en oír la palabra, y puede ser algo común, ¿no? Oigo la palabra, o la pongo para que alguien más la escuche, y tal vez falta esto, creer. Lo que buscamos con el mensaje que vamos a estudiar el día de hoy es facilitar que el creyente tenga todas las, bueno, el oidor tenga todas las herramientas para que no haya pretexto o dudas en su vida de que no entendió. Y entonces pueda creer y sea marcado con el Espíritu Santo. ¿Qué son estos? Revelación, oyen, bien creen, que es el arrepentimiento, y una vida cristiana real, que es pues ese sello del Espíritu Santo que nos marca. ¿Ok? Se habla, creen y viven ahora, o son cristianos, por así llamarlo, o son seguidores de Cristo. ¿Qué es lo que buscamos cuando predicamos algo? Tenemos que tener claro que ahorita lo que vamos a estudiar no son sugerencias así o no, perdón, son solamente sugerencias, no son reglas establecidas, no es una metodología así que si te sales va a fallar, o realmente Dios no trabaja así. Dios no trabaja con estándares así como protocolarios. Si vemos, por ejemplo, los milagros que hizo Jesús, no hay así como que tú digas un protocolo, decíamos el otro día en alguna clase. Si Jesús sanó colocando saliva, haciendo lodo en la tierra, poniéndola en los ojos de esta persona que no podía ver, no quiere decir que esa fórmula la ocupemos ahorita, porque nos van a mandar a volar. Si Dios le dijo a las personas del pueblo, a los hebreos, den 7 vueltas sobre Jericó, ¿no? Y a la séptima vuelta, al séptimo día, perdón, den una vuelta cada día y el séptimo día dan 7 vueltas. Y a la séptima vuelta tocan las trompetas y las murallas caerán y tendrán victoria. Son fórmulas que no se repiten. De la misma manera, no hay metodologías precisas para predicar, pero esto nos puede funcionar como una guía. De hecho, en el ambiente científico o en el mundo científico, se habla mucho de temas metodológicos, se habla mucho, de hecho, la metodología es como un dolor de cabeza para los que van a hacer pues, una maestría, un doctorado. La metodología es como, o el método científico es un dolor de cabeza llegar a concluir un método para la investigación. Y aún así, es flexible. Puede que no salga, se va a variar, mucho más cuando hablamos de una predicación. Tenemos aquí algunos ejemplos, no los voy a leer porque es muchísimo, pero en Ezequiel 4 y 5, Dios habla de cómo Ezequiel iba a predicar. Y le dice, volteate sobre tu lado izquierdo, volteate sobre tu lado derecho, cuenta los días, no sé qué, y son los años que vamos a explicarle al pueblo que pues va a tener que estar esos años bajo ciertas condiciones. Segunda de Samuel, esta es cuando, creo que es la oveja, cuando Samuel va con David y le habla sobre, y le enseña la palabra, pero ocupa una parábola. Entonces, bueno, son estrategias de hablar la palabra completamente, pues, únicas, y en su momento Dios nos va a dar la estrategia. Pero bueno, vamos a pasar a la parte de los mecanismos y las estrategias de aprendizaje. Se dice que un sermón o una predicación expositiva se puede componer de estos puntos: una introducción, hablar la palabra, explicar la palabra, dar una ilustración de la palabra y una aplicación de la palabra, ¿va? Escuchen, bueno, los domingos que tengan oportunidad, digo, no todo el mundo sigue, o sea, obviamente, como repito, ¿no? Es una sugerencia, pero no tiene que ser forzosamente estricta, ¿no? Cada mensaje será diferente, pero la mayoría tiene estos puntos y que podemos tal vez verlos, no para, no para juzgar, ¿no? O andar viendo si sí los aplicó el predicador, sino para nosotros considerarlos. Y habrá tal vez maestros, predicadores que ya no se ocupan en todo esto al pie.
porque pues ya lo manejan bien y se pueden ir por un camino u otro. Hay predicadores bastante amenos, por ejemplo, bastante, pues ya de mucha experiencia, que pueden jugar con estos puntos. Va a depender mucho de la audiencia. Si de repente alguien se está durmiendo, pues bueno, habrá que sacar un chascarrillo o habrá que usar elementos retóricos, ¿no? Sarcasmos de repente para llamar la atención. Es decir, es una guía, pero no forzosamente tenemos que seguirla así rigurosamente. Vamos a ver de qué trata cada uno, de qué va a tratar cada elemento de estos, ¿sale? La introducción, yo creo que aquí nos vamos a quemar, bueno, quien ha dado una clase, pues van a verse aquí algunos puntos que se aplican, ¿no? Al dar la clase. O ustedes van a poder identificar así de, ah, mira, sí lo aplica, ¿no? Sí lo aplicó. Viene la parte de la introducción, ¿sale? Viene en esta parte. Introducción. Vean este dato. El oyente moderno, la persona que va a escuchar una prédica o un mensaje, está acostumbrado a compactar el tiempo que dura la comunicación. Investigaciones recientes, hay varios estudios y, bueno, investigaciones en pedagogía, retórica y otras materias que tienen que ver con estos puntos, que han demostrado que un oyente, una persona, generalmente decide los primeros 30 segundos de un mensaje si el mensaje le va a interesar o no le va a interesar. Es bien importante. Los primeros 30 segundos, tú puedes decir, ay, esta prédica ya me la sé. O bueno, va a hablar otra vez de lo mismo, ¿no? O puede decir, ay, otra vez, no sé, este tema como que no es para mí. Los primeros 30 segundos, el oyente va a generar un prejuicio de lo que están diciendo, de lo que se va a predicar la siguiente media hora, los siguientes 40 minutos, los 30 segundos es cuando aceptamos, si sí o si no. Si no nos gusta, va a costar más trabajo. Puede ser que a lo largo de la prédica digas, ah, caray, me equivoqué, ¿no? Está bien interesante y estoy aprendiendo mucho. Pero, pues va a ser más fácil si empiezas hablando 30 segundos, los primeros 30 segundos, enamoras, por así llamarlo, del tema a las personas. Entonces, es bien importante la introducción. A nosotros, por ejemplo, parte de mis actividades, pues es, como saben, dar aulas, dar clases seculares. Y cuando vamos a presentar el inicio de una materia o damos un curso, por ejemplo, a veces damos cursos de arquitectura, sobre todo de programas, AutoCAD, SketchUp, Revit, 3D Max, programas que se ocupan para arquitectura. Cuando doy la introducción al tema, me tengo que encargar, si van a pagar el curso, sobre todo, pues a que les llame la atención, a que digan, ay, qué padre, sí lo quiero tomar, porque ahí es donde ganas a la audiencia. En ese sentido, pues vamos a ver cómo podemos captar la atención los primeros 30 segundos. ¿Ok? Vemos que el propósito de la introducción es captar la atención del oyente, envolviéndolo desde el principio con lo que Dios quiere comunicar. Tú estás queriendo despertar una respuesta del oyente, una respuesta que diga, sí, sí necesito escuchar eso, sí quiero escuchar eso, me va a servir, lo ocupo para mi vida. Necesitamos despertar eso en la otra persona. ¿Ok? Yo cuando quiero que Landy escuche una prédica, así de las que escuché que me gustan, le digo, oye, amor, es que, ¿qué crees? Que te va a gustar un buen por esto, aquello. Y pues ya lo empezamos a escuchar, ¿no? Es cómo podemos ver. Vamos a ver algunas estrategias. Digo, algunos hay que ver, ¿no? El tiempo de oración previo al mensaje, esto lo está enfocando mucho a aquel que va a predicar en un púlpito. Sin embargo, ustedes lo pueden tomar, obviamente, si lo van a compartir con otra persona. Ser observadores de lo que la otra persona está haciendo para poder hablar en función a esa introducción. Vamos a ver algunos ejemplos de introducción. El manual lo presenta como si fuera desde un púlpito, pero no necesariamente tiene que ser así. Por ejemplo, el tiempo de la oración, ¿ok?
Aquí digo, es una estrategia o un comentario tal vez no muy, digamos, es una técnica, yo diría no muy cristianizada, o no sé cómo llamarlo, porque dice, fíjense el consejo, es como para alguien que va a predicar. Dice, abre tus ojos mientras las personas están orando. No, yo casi nunca hago eso, realmente no, no. Mira alrededor y toma nota sobre dónde están las personas mientras están cantando. ¿Están verdaderamente adorando a Dios o simplemente están haciendo rutina? Este es un buen indicativo sobre cuán preparados están sus corazones para oír el mensaje. Esto realmente yo nunca lo he hecho porque es como que te predispone a ti también. O sea, realmente a mí como que no, es algo que no, cuando ustedes, y yo espero que sea pronto, ¿no? Les toque dar una clase, ¿no? Estamos, por ejemplo, de servidores en escuela, perdón, en jóvenes, o alguna prédica. Cuando les toque dar un mensaje, si ven a las personas y basan su mensaje en cómo reaccionan las personas, los pueden destantear mucho. Porque puede haber, en serio, puede haber personas que te voltean a ver así como con cara de, ¿será cierto? O como así de desconfianza o como de incredulidad. Si tú te basas en la expresión de esa persona para saber si lo estás diciendo bien o mal, te puede mover un poco, ¿no? El tapete, te puedes poner nervioso o puedes tratar de corregir lo que dijiste porque la otra persona te está indicando que está mal o que no lo está entendiendo. Entonces, hay que tener cuidado y pues sí es un referente, pero pues no es nuestro parámetro principal, ¿va? Pero nos va a ayudar a saber cómo andamos en cuanto al corazón de las personas. De hecho, desde el púlpito se ve, se ven muchos detalles que a veces pues no percibimos desde abajo. Vemos quiénes están platicando, a veces vemos quiénes están en el celular, tal vez leyendo la Biblia, o quiénes están jugando, o viendo otra cosa, o sea, lo percibes, ¿no? Te das cuenta de eso. Sin embargo, eso, pues bueno, no tiene que ser como una directriz a que nos mueva. Después, bueno, esto nos va a ayudar de inicio a la introducción. Otro, las palabras que vamos a ocupar. Tenemos 30 segundos. Tenemos que ocupar palabras importantes, ¿ok? Palabras que puedan dar como una introducción, ¿ok? Por ejemplo, voy a dar algunos ejemplos. No sé, antes de que pasó la predicación, se dijeron, por ejemplo, la parte de las ofrendas, ¿no? Tal vez el tema de las ofrendas fue sobre la viuda pobre. Yo puedo, al momento de subir al púlpito, hacer una referencia a lo que el mensaje anterior dijo y decir algo así del mensaje. No, pues es que sin duda, ¿no? La viuda pobre hizo aquello y esto y dio todo lo que tenía porque tenía un corazón dispuesto, entregado a Dios. Así que para empezar el mensaje, vamos a pedirle a Dios que Él ponga ese corazón de la viuda que acabamos de ver igual a nuestro corazón, que seamos totalmente dependientes de Dios, que no tengamos nada que ofrecer a Dios, sino que nos sepamos totalmente dependientes de Él, que necesitamos del todo, ¿ok? Entonces, bueno, pues vamos a orar porque este tema, ligas, ¿sale? En este caso, bueno, pues es algo que se ocupa mucho. Otro punto que se ocupa mucho en la introducción, se ocupa bastantísimo en la introducción. Es esto, eventos. Yo creo que esta clase nos la vamos a aventar en dos partes, porque, pues para poder extender un poquito más el tema, ¿sale? La otra es eventos. Toma particular nota sobre algún evento social está ocurriendo en la iglesia o en el mundo, ¿no? Por ejemplo, fíjense, muchos predicadores cuando suben al púlpito, y esto repito, puede ser aplicable para nosotros con las personas. Al subir al púlpito se menciona un tema de interés, por ejemplo, el COVID, ¿no? Y entonces se empieza con esa introducción, ¿no? O se empieza con un hecho, por ejemplo, hablando ahorita lo de Ucrania con Rusia,
se empieza hablando un poquito, ¿no? Sobre el tema. Apenas vi en las noticias o las noticias decían de un ataque a, ¿qué fue? Creo que fue una escuela, o no me acuerdo qué fue, pero bueno, suponiendo, que empezó el ataque a la escuela, donde murieron 5 personas y muchas personas están escapando, ¿no? Muchas personas tal vez no pueden escapar, hombres de entre 18 y 60 años no pueden huir, tienen que dejar a sus hijos en manos de otras personas. De hecho, leía apenas que hay una reportera que es española, que fue a trabajar hace allá creo que un mes, y uno de sus compañeros reporteros ucranianos le pidió que si podía, o sea, le entregó en las manos a su hija, a su pequeña, una niña chiquita, y les dijo a la reportera que si se la podía llevar a España. Obviamente con la incertidumbre si iba a vivir o no iba a vivir este hombre. Entonces, pues obviamente, pues le entregó la niña con toda, pues con todo su ser pues llorando, ¿no? Por la posibilidad de no volverla a ver, jamás. Entonces, pues esta niña posiblemente iba a integrarse a una nueva familia, ¿no? Entonces, esos son casos, de los casos de muchos que están ocurriendo ahorita en Ucrania. Se puede empezar un mensaje tal vez haciendo referencia a esto y como una introducción para el tema que se va a ver, ¿no? Puede ser, y ya, nosotros acoplamos el tema. Pero es eso, tomar eventos que están siendo de interés para poder hablar el mensaje, recordando que lo importante no es este tema, lo importante no es una experiencia o una situación, sino es predicar la palabra. Y bueno, con estas cosas podemos empezar nuestro mensaje. Otros puntos que también son importantes. Por ejemplo, aquí lo vamos a leer. Hemos visto 3. Vamos a otros 3 puntos que podemos tomar en la introducción de un mensaje. Uno es, por ejemplo, comentarios sobre la adoración. Creo que este se ocupa mucho, ¿no? Toma nota de alguna canción o de alguna estrofa de la misma canción que está en directa concordancia con tu mensaje, ¿sale? Esto se aplica mucho, analícenlo de aquí en adelante algunos o todos los domingos, se van a dar cuenta cómo mucho del comentario inicial tiene que ver con los temas por donde estuvimos, ¿no? Que son temas de alabanza, de adoración. En estos 30 segundos, también es importante que animes a las personas a que tengan un corazón abierto. Por ejemplo, si van a hablarle a una persona, de igual de una familia, lo quiero situar mucho también fuera del púlpito. Van a hablarle a una persona. Estos 30 segundos iniciales, animar a que esa persona tenga un corazón abierto. Por ejemplo, vamos a platicar un poquito de eso. En este caso, si voy a hablar, no sé, a unos jóvenes que están en drogas, ¿no? A mis hijos, ¿no? O a un pariente, algún primo que esté en las drogas. Le voy a hablar, pues le puedo decir, oye, mira, pues yo te voy a aventar todo un rollo que no va a ser mío. Te voy a hablar conforme a lo que Dios dice aquí en la Biblia, pero tú necesitas tener un corazón abierto para escuchar esto. De nada va a servir que tal vez yo te aviente toda esta suma de palabras si tú no quieres cambiar. De nada va a servir. Es importante que primeramente tú tengas la intención de cambiar. Y entonces todo lo que yo diga conforme a la Biblia tiene el poder de transformarte. Pero necesitas tú primero querer cambiar. ¿Ok? ¿Quieres cambiar? ¿Quieres vivir una vida diferente? ¿Quieres dejar de estar envuelto en las drogas, de destruir a tu familia, de gastar todo tu dinero, de arruinar tantas cosas en tu cuerpo? Si quieres cambiar, pues bueno, pues vamos a platicar de esto, si no, pues, pues la intención de tu corazón no es la correcta, ¿ok? Entonces, bueno, estos 30 segunditos pones a la persona en una situación de, bueno, pues a ver, vamos a ver si es cierto, ¿sale?
Y pues ora en ese primer instante por esos corazones, ¿va? Esto es lo que podemos tener como consejos los primeros 30 segundos de nuestra enseñanza, ¿sale? Son los primeros 30 segundos. Ya que viene la introducción, ya que hablamos sobre de lo que vamos a platicar, ya que les dijimos, a ver, un ejemplo, otro ejemplo. Vamos a hablar sobre la parábola de, bueno, la historia del hijo pródigo, ¿sale? Puedo empezar yo la introducción diciéndoles de esta parábola donde el hombre, el hijo se apartó, se dio cuenta que había perdido todo, que no podía vivir lejos de su padre y terminó regresando. Muchas personas tal vez se han apartado de Dios, pero no se den cuenta. Tal vez muchas personas creen estar viviendo en la casa del Padre, pero realmente están bien lejos. ¿Por qué? Porque normalizan su condición. Creen que vivir de una manera alejada del Padre es lo normal y no se dan cuenta que están comiendo porquerías alejados del Padre, pero piensan que es normal. Piensan que la vida de todo cristiano es así y no es cierto. Dios ha destinado abundantes tesoros para sus hijos. Entonces vamos a ver a través de esta prédica cómo es que podemos darnos cuenta si nos hemos alejado y normalizado nuestra vida y cómo podemos regresar. ¿Ok? Entonces, esos 30 segunditos, yo ya les puse la duda. ¿Estaré viviendo lejos y no me doy cuenta? O a ver, entonces ya empecé dejándoles una cosquillita en cuanto a su condición, porque algunos pueden empezar diciendo, no, yo sí estoy en la casa del Padre, yo no me he alejado, yo no soy como fulanito, que él sí de plano hasta tiene dos esposas, bueno, novia, esposa, amante, y así, ¿no? O sea, yo no soy como él, entonces yo sí estoy bien. Aquí estamos quitando de primera instancia esa posibilidad y decir, tal vez también estás mal y no te has dado cuenta. Y eso motiva a que abran sus oídos a ver si es cierto, ¿va? Entonces, bueno, así podemos sacar muchos puntos, podemos sacar muchos temas, eh, en que la introducción viene siendo una parte primordial, importante, para poder abrir pues la atención del oyente. Bueno, podemos hablar de muchos temas, en verdad podemos dar muchos ejemplos de esto. Ya Dios les mostrará, ustedes también busquen cómo podemos iniciar. Hay predicadores, por ejemplo, a mí no me gusta mucho este estilo, pero es pues bueno, en donde empiezan con un ejemplo, con una historia. Creo que yo pocas veces he ocupado como esta dinámica, pero empiezan con una historia y después esa historia abre como el panorama, ¿va? Digo, hay muchas formas, pero bueno, lo importante de esta primera etapa, cachar la atención. Después viene la escritura, o sea, hace la carga de la palabra de Dios, ¿ok? La escritura es literalmente leer la palabra, ¿va? Algunos piensan que pueden dar mensajes sin muchos versículos o ni siquiera leer versículos. Es un estilo. En lo personal, es algo muy personal, yo no estoy tan de acuerdo. Creo que si vamos a predicar la palabra, pues obviamente tenemos que leer la palabra. Si no estamos contando historias, anécdotas u opiniones. Entonces creo yo que sí leer la palabra es bien importante. Además, eso daría como fe y legalidad, así como un interventor, daría fe y legalidad que lo que yo les estoy contando no es mi perspectiva de la Biblia, sino es la Biblia misma. Es bien importante eso. Habrá predicaciones en donde pues se puede hablar de muchos temas, pero que parecen bíblicos o que pueden sonar bíblicos y tal vez lo son, pero si no se lee la Biblia, resultan un poco ambiguos. Puede que sí, que no, tal vez para alguien que ya conozca de muchos años la Biblia dirá, pues sí, es cierto, pero para personas nuevas no van a tener la certeza si lo que les están diciendo está en la Biblia. Entonces, bueno, por eso es importante.
Entonces, bueno, viene la parte de la escritura, se lee la Biblia, el tema o el pasaje que escojamos y que debe ser guiado por Dios, y después viene, bueno, aquí lo pusieron así como juntito, bueno, separado, pero viene la explicación, ¿ok? Viene la explicación de ese tema. Aquí se pueden juntar esos dos puntos. Habrá personas que digan, a ver, voy a leer el Salmo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿no? Y lo podemos leer todos los versículos del Salmo 1. Y luego irlos explicando por partes o por temas. O la otra, puedo hablar del Salmo 1:1 y lo explico. ¿Sale? Salmo 2 y lo explico. Salmo 3, perdón, 1:3 y lo explico. Puedo ir así, ¿sale? Digamos, bueno, voy a adelantarme un poquito para explicarme mejor. Tenemos aquí estos puntos, la escritura, que es la palabra de Dios, la explicación de la palabra de Dios, vienen otros puntos, la ilustración y después la aplicación, ¿sale? Entonces, yo me puedo aventar todos de un jalón, empezar con la escritura, explicarla, ilustrarla y aplicarla, ¿sale? Pero bueno, vamos a tratar de seguir el manual y hacerlo como muy metódico ahorita. Yo creo que ya la siguiente clase daremos un poquito más de dinámica para poder ver cómo un tema lo podemos leer, explicar, ilustrar y aplicar, ¿va? Viene la explicación. Ahorita vamos a leer así metódicamente. Ya sea después de leer la escritura o por etapas durante la escritura del pasaje, debemos explicar el significado de la palabra de Dios. ¿Ok? Aunque no hay reglas fijas, la explicación de un mensaje deberá incluir lo siguiente. ¿Ok? Si yo quiero explicar bien un mensaje, tengo que incluir una revelación de Dios en el pasaje. ¿Ok? Una verdad bíblica en el pasaje. Después, una revelación de la condición del hombre en el pasaje. ¿Ok? Y tercero, una revelación del camino o la fórmula de Dios en el pasaje. ¿Ok? Por ejemplo, me voy a ir muy general. ¿Ok? La revelación de Dios, ¿cuál es? Dios no tolera el pecado. ¿Va? Dios no tolera el pecado. Por ejemplo, y tú se lo puedes explicar a una persona a quien tú le estés compartiendo. La revelación que vemos en este pasaje es Dios no aguanta el pecado. Dios no convive con el pecado. Dios rechaza el pecado. Pero ¿qué más nos dice este pasaje? Nos da a entender cuál es, o yo puedo explicarlo, la revelación de la Biblia de la condición humana. Híjole, ¿cuál es la condición del hombre? Todos pecamos. Yo puedo leer ese versículo. Todos pecamos, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Sale? ¿Cuál es la revelación de ese pasaje de la condición del hombre? Todos pecamos. Ya veo dos revelaciones. Una es la revelación de Dios. Dios es intolerable al pecado. Ahora, es como el actor es Dios. ¿Sale? La verdad bíblica, ¿no? Entonces la verdad bíblica. Después viene, segundo punto, mi condición como hombre. Mi condición es, pues soy pecador, ¿no? O era pecador. Viene, para poder explicar el pasaje completo, ¿cuál es la solución de Dios? Es arrepentimiento, ¿sale? Esa es la revelación de Dios. Si leemos, por ejemplo, Juan 3:16-19, es eso. Se revela la verdad, revela la condición del hombre y revela la situación, que es volver la mirada a Dios, el arrepentimiento. Y explico un pasaje bíblico, ¿sale? Y de esto, bueno,
Yo creo que estaremos dando muchos ejemplos para la siguiente clase. La siguiente clase estaremos partiendo de este punto donde nos quedamos, para poder explicar un pasaje. Vamos a tomar, obviamente, ya con más tiempo la siguiente clase, varios ejemplos en donde podemos agarrar versículos y los vamos a explicar. Tanto la revelación del carácter de Dios, la revelación de la condición humana y cómo existe esa, ¿cómo llamarlo? Esa reconciliación, ¿sale? Que es la palabra del evangelio, es la buena noticia. Todo mensaje que demos es carácter de Dios, condición humana y evangelio, ¿ok? Buena noticia, ¿sale? Eso es explicar la palabra. Si nos quedamos solamente con el carácter de Dios y no entendemos la gracia, o dejamos a un lado la gracia, o lo que Jesús hizo en la cruz, entonces estamos mostrando a un Dios alejado, ¿ok? Si hablamos solo de la condición del hombre, nos tumbamos en la depresión y no vemos y no damos la solución. Si nos ubicamos en la solución nada más, no entendemos lo que implicó esa solución, ¿sale? Y las personas lo pueden tener o entender muy al ahí se va, muy así de, así de fácil. Bueno, Señor, te recibo como mi Salvador, amén. ¿Ya? ¿Soy salvo? Se pueden quedar como, pues en una situación muy superficial, porque no entienden cuál fue el carácter de Dios, ni de dónde Dios nos sacó, ¿sale? Entonces, por eso la explicación tiene que ser completa. Y bueno, amigos, lo vamos a dejar hasta aquí por tiempo para acabar justo a la hora. Vamos a continuar la siguiente clase con estos puntos que son bastante interesantes y que nos van a ayudar mucho. ¿Sale? Vamos a orar. Señor mío, te damos muchas gracias por que tú nos has dado tu palabra, Señor, para transformar vidas. Nos has dado tu palabra, Señor, para eh, tener esta revelación, Señor, que tenemos también el privilegio de poder enseñar a otros. Te pedimos que tú nos instruyas y que lo que podamos ver en estas clases, Señor, sea para edificación y que cualquier elemento didáctico, Señor, o técnica de enseñanza, pues que sea siempre dirigida por ti, Señor. Ayúdanos a ser buenos maestros, eh, buenas personas que compartan de tu palabra y que hablen siempre, Señor, lo que tú quieras que hablemos. Te damos gracias por este grupo, por cada integrante, Señor, que ha estado constante desde un principio. Bendice sus vidas, su salud, su economía, Señor, sus trabajos, su ambiente familiar, Señor. Derrama de tu gracia sobre ellos, Señor, y que podamos estar esta semana, Señor, siempre alineados a tu voluntad. Te damos muchas gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, dejamos de compartir pantalla y finalizamos.